Bendiciones, queridos hermanos, el Señor le bendiga. Agradecido al Señor por esta oportunidad de predicar su palabra a través de la web, a través de lo virtual, ¿verdad? Siempre que el Señor nos da una oportunidad así, viene a mi mente el apóstol Pablo diciendo yo y mi espíritu, ¿verdad? Él no estaba presente, pero su espíritu estaba ahí, ¿no? El espíritu, sus pensamientos, sus órdenes estaban ahí para que la iglesia de los hermanos de Corintio sintieran su apoyo. Hoy toca la carta de Santiago. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, los primeros 5 versículos. Vamos a una pequeña reflexión en esta mañana que titulé El que espera no desespera, ¿verdad? Capítulo 1 de Santiago es formidable porque va a tratar el tema de firmes en la fe. Y desde su comienzo hasta la conclusión del capítulo 1, ese va a ser su tema central, ¿verdad? Después va a estar hablando de las características de la fe, capítulo 1 al final, al capítulo 4. Y por último va a estar hablando de los resultados de la fe ahí en el capítulo 5. Cuando, entre tantas cosas, habla de orar por los enfermos, de ministrar a los enfermos a través de la oración. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos y únjalo. Es la única referencia de ungir que encontramos en el Nuevo Testamento, y realmente la traducción no sería ungir como se ungía un sacerdote o un rey en el Antiguo Testamento, sino sería untar, ¿verdad? La idea ahí de la unción de aceite es medicinal, no tiene una connotación espiritual. Pero vamos al capítulo de hoy, a lo que vamos a estar a través del Espíritu Santo ministrando tu vida y mi vida. Esta palabra ya estuvo ministrando mi vida y sin duda que la va a continuar ministrando. Santiago 1, versículo 1 al 5 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Maravillosa esta palabra del apóstol Santiago, o el siervo Santiago, mejor dicho, porque él no se presenta como apóstol, se presenta como siervo. Se cree firmemente que el autor de esta carta es Santiago, el hermano de Jesús. Esta carta es escrita como todas las cartas del Nuevo Testamento, bajo la persecución de Nerón, el emperador Nerón, que fue uno de los emperadores que persiguió más el cristianismo y que más asesinatos cometió contra los cristianos. Es la primera epístola de las epístolas generales. Se le dice así porque no está dirigida a una iglesia en particular, porque, por ejemplo, como la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los gálatas. Esto está dirigido a la comunidad judío-cristiana, ¿verdad?, de aquella época, como lo podemos ver en el versículo 1, cuando él hace referencia a las tribus de Israel. Se cree que Jacobo, el hermano de Jesús, es el autor de esta carta. Y podemos encontrar una referencia del apóstol Pablo hacia Jacobo en capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, cuando él está haciendo referencia de aquel apoyo que él tuvo de los referentes de aquel tiempo con respecto a su apostolado. Y dice Gálatas 2.9, reconociendo la gracia que me había sido dado de Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados columnas, ¿verdad? Entonces, entendemos por el contexto histórico que firmemente es el hermano de Jesús el que escribe esta carta. Su fecha, aproximadamente entre el 56 y el 62 después de Cristo, y está dirigida, como hablamos
a la comunidad judío-cristiana. Eso no quiere decir que este mensaje no sea para los gentiles de aquel tiempo. Todo lo contrario. Se cree que él se dirige de esa manera porque lo que predominaba en algunas de las congregaciones eran justamente la comunidad judía. Este capítulo va a tratar de firmes en la fe, por eso el título de esta palabra, el que espera no desespera. Era una frase que mi abuela en particular usaba mucho, y al leer, al ir haciendo el exégesis, a ir analizando cada versículo, me recordé de esta frase, de este dicho de mi abuela, que es un dicho popular, ¿verdad? Que es tan popular que no se tiene una etimología de la frase, no se sabe de dónde surgió, sí que ha sido usado por mucho tiempo. Y vamos a ir versículo a versículo. Vamos a hacer un pequeño análisis de cada versículo para entender cuál es la idea que va a tratar Santiago en este primer capítulo, que se trata de firmes en la fe. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Aquí, cuando uno va al griego, ese tened, que aquí en español es tan imperativo, no es una orden en el griego. Es algo que usted y yo ya tenemos, algo que el Señor ya nos dio. Lo primero que yo quiero hablar en este día es, hay algo que tenemos. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos? Gozo, esperanza, ante la adversidad, ante las pruebas. Es algo que tenemos, es gozo, no es algo que pueda ser una posibilidad, no es algo que tú y yo podemos tener o no tener, sabiendo que es uno de las características del fruto del Espíritu Santo. Pero hay algo que vendrá. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Cuando halléis. Ese halléis es un verbo subjuntivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá está hablando de una posibilidad. Entonces tenemos algo concreto, que es el gozo, y algo que vendrá, con una variedad de posibilidades prácticamente infinitas. ¿Por qué sabemos que es así? Porque el apóstol Santiago dice, halléis en diversas pruebas. Entonces, aunque normalmente pensemos que tener prueba es la afirmación, o sea, es un verbo indicativo, ¿verdad? Una realidad, y lo es, en la práctica lo es, Santiago lo expresa como algo, como lo contrario, no como una afirmación, sino como una posibilidad, os halléis. Entonces, a diferencia de la que la mayoría de nosotros pensamos que realmente tenemos pruebas y afirmamos porque es una realidad experimental en cada uno de nosotros. Acá el apóstol Santiago está resaltando no las pruebas, sino lo que ya tenemos. Y lo que tenemos es el gozo en diversas pruebas, diversidad de tentaciones que pueden surgir. Ahora, cuando uno va a las bienaventuranzas, y en este día yo quiero ir haciendo un paralelismo entre las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 y las diferentes órdenes o consejos o el mensaje que está transmitiendo Santiago. Cuando uno va a Mateo 5:4 encuentra la segunda bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado, la palabra Macarios en griego, felices, dichosos los que lloran. Y la palabra llorar ahí también se puede traducir por sufrir. O sea que serían dichosos los que sufren, porque de ellos recibirán consolación. Entonces acá vemos la misma idea. Una idea centrada en que somos dichosos, bendecidos, felices en medio de las pruebas. ¿Y por qué somos felices, dichosos y bendecidos en medio de la prueba? Porque hay alguien que está con nosotros, que es su Espíritu Santo consolándonos, fortaleciéndonos. Hasta aquí vamos viendo algo que tenemos, hermanos, porque ese tener, que es traducido por la versión Reina Valera,
es un verbo que es una figura verbal que se llama oristo, y es algo que está afirmando no una posibilidad, sino una afirmación. Entonces, en nosotros hay gozo, en nosotros hay una esperanza, y el que espera no desespera. Entonces vemos en el primer versículo cómo el apóstol Jacobo, el siervo Jacobo, hermanos míos, tened o está teniendo por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Vamos al versículo 3, a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo el conocimiento que produce la paciencia. La fe es como oro que soporta la prueba del fuego. Ese sabiendo, así como lo encontramos también en Romanos 8:28, un versículo que todos nosotros o la mayoría conocemos de memoria, ¿verdad? Muchos citan el versículo en parte, otros citan la parte A del versículo y dejan la parte B, pero el versículo de Romanos 8:28 comienza y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este sabiendo nos está hablando de un conocimiento experimental. Descubrimos a través de las pruebas nuestra capacidad de soportar. Y esa capacidad de la paciencia que tú y yo tenemos corriendo esta carrera, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Que corramos con paciencia esta carrera. Que corramos con templanza en nuestro corazón, con mansedumbre. La capacidad de soportar muestra la medida de nuestra esperanza ante las adversidades, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es probada? Nuestra fe. ¿Cuál es el fruto o lo que ella produce? Paciencia. Vamos a hacer un paralelismo con Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo 5:5 que dice así, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí está haciendo referencia a el Salmo 37, versículo 11. Pero así como lo que leímos, con lo que lloran son consolados, los que sufren, sienten esa dicha, se sienten dichosos, los mansos son los que soportan con paciencia las pruebas. Son los que soportan sin cuestionar, sin discutir con Dios, sin renegar con Dios, soportan con un corazón humilde y manso, como nuestro mismo amado Señor y Maestro dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, estamos viendo que el apóstol Santiago está consolando el corazón de aquellos que están siendo perseguidos. Le está diciendo, hey, presten atención, nosotros tenemos gozo. Ese gozo no se limita en la situación en la que estemos viviendo. Es un gozo que está dentro nuestro porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Esa prueba que está probando nuestra fe va a producir paciencia. En griego hay más de una palabra para paciencia, pero en este caso la palabra para paciencia denota el soportar con alegría. No es, por ejemplo, macrosunia, que significa el tomarse tiempo para pensar o el pensar a lo largo, sino es soportar con alegría. Y cuando soportamos con alegría, sin duda que para tener paciencia tenemos que ser mansos. Y si somos mansos ante las adversidades, somos bienaventurados, somos dichosos. Así que los que sufren son dichosos porque son consolados. Y los mansos, los que soportan con paciencia, tienen la promesa de la tierra, de la heredad. Así que no desmayemos, continuemos corriendo esta carrera que necesita de gozo, necesita de paciencia. El gozo viene porque sabemos que estamos corriendo una carrera en procura de la meta, como lo habla Filipenses capítulo 3, versículo 14. Proseguir al blanco, proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es nuestra carrera, hermanos.
La esperanza no tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, la esperanza tiene que ver con lo que vamos a vivir en el futuro. Nuestra fe está colocada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Por lo tanto, nuestros ojos no están en las circunstancias, no está en el proceso de la carrera. Nuestros ojos tienen que estar en la meta. Por eso corremos con paciencia, corremos con mansedumbre, corremos con esperanza. Así que en el versículo 3, el conocimiento produce paciencia, sabiendo. Y la fe, como se habla, por ejemplo, en Primera de Pedro 4:12, habla de que la prueba se compara con el fuego. Y la fe es como el oro que soporta el fuego, que es purificada a través del fuego. Sigamos, vamos a ver el versículo 4. ¿Qué más nos quiere decir el Señor en este día? Dice Santiago 1:4, más tenga, va sumándose, ¿verdad? Va sumando la idea de lo que viene hablando, más tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que podemos ver en este versículo es que el fruto de la prueba es la paciencia. Esa palabra griega, hupomone, soportar con gozo, con alegría, soportar con paciencia. Ese fruto madura, se perfecciona completamente, pero tiene en ese proceso de maduración. Ahí se mantenga la paciencia, su obra completa. ¿Cómo se completa esa obra? Se completa en el ciclo del crecimiento. El ciclo de crecimiento, perfectos, y la maduración es soportar con alegría, creer en la fe, creer, resistir con paciencia. Entonces, dos características, perfectos y cabales. Otra vez vamos a hacer un paralelismo con respecto a las bienaventuranzas, pero ahora vamos a ver las últimas dos bienaventuranzas de Mateo 5, 10, 11 y 12, para poder entender un poco más que ante la diversidad de las pruebas tenemos que tener gozo. Esa diversidad de pruebas prueban nuestra fe y producen paciencia. Mas esa paciencia tiene su obra completa en ese proceso de maduración, de crecimiento. Miren lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 10, dichosos los que son perseguidos por hacer lo justo, por vivir esa vida que agrada a Dios. Vino la persecución, y tuvieron que soportar con paciencia. Y el Señor nos está diciendo en este día, bienaventurados los que padecen. Parece contradictorio, ¿verdad?, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran o sufren, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y así sucesivamente. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero algo que tenemos que entender de las bienaventuranzas es que se centra en la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es nuestra condición. Somos mendigos espirituales que no teníamos ningún tipo de recurso para salir de nuestra condenación eterna. Solo la gracia del Señor Jesucristo. Solo su misericordia, solo su gracia. Por eso, que cuando tú y yo reconocemos nuestra miseria espiritual, así como la reconoció el apóstol Pedro en Lucas capítulo 5, diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Su miseria natural, su miseria terrenal había terminado con la pesca milagrosa. 2 barcas llenas de peces. ¿Qué valor monetario tendría aquella barca? ¿Qué valor monetario tenían aquellas 2 barcas llenas de peces? Sin embargo, estos discípulos dejaron sus barcas llenas de peces. La Biblia no relata qué fue lo que sucedió. Solo nos dice que su corazón se llenó de temor,
de ese respeto, de ese reconocimiento al que tenían enfrente. Así que el apóstol Pedro reconoció su pobreza en espíritu, y aunque su pobreza terrenal podía haber sido solucionada momentáneamente o por un tiempo con aquella gran pesca, él decidió reconocer su pobreza en espíritu. Así que dichosos los que son perseguidos por hacer lo justo, versículo 11, dichosos los que son perseguidos con insultos y mentiras. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué dichoso? ¿Por qué bienaventurado? Porque tenemos una esperanza, porque tenemos la paciencia de esperar y continuar corriendo la buena carrera, porque el gozo y la alegría de lo venidero, de alcanzar la meta, supera toda prueba, toda situación. Cuando Santiago utiliza la palabra perfecto en griego es teleios, y teleios viene de telos, y telos es de telón. Telos o telón habla del telón del teatro que se baja para culminar la obra. Entonces está hablando de algo completo. Esa es la idea de la palabra, de personas maduras que han alcanzado la madurez. Para entender lo que es la madurez espiritual, podríamos leer Hebreos capítulo 5, versículo 2 en adelante, hasta el final, pero yo quiero solamente leerles el versículo 14 para entender un poco lo que es la idea de teleios, de perfectos, de completos, de maduros. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que alcanzan la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Acá hay una ilustración, ¿verdad?, entre la inmadurez de los creyentes que necesitan ser alimentados con la leche materna y la madurez de aquellos hombres y mujeres que han alcanzado ese discernimiento, que entienden que a través de la palabra, a través del Espíritu, qué es lo malo y qué es lo bueno, y por lo tanto tienen la capacidad de ser alimentados con alimento sólido. Esto bien lo podríamos ilustrar con un creyente que comienza sus primeros pasos en el Evangelio. Obviamente no vamos a saturar su mente queriéndole explicar escatología, queriéndole explicar Apocalipsis o queriéndole explicar el libro de Daniel. Primero empezamos con los evangelios que nos muestran la esencia, ¿verdad?, la doctrina de Jesucristo. Entonces, aquí vemos en Hebreos 5, de versículo 12, que dice, debiendo ser ya maestro, aún tenéis necesidad de que os enseñe los rudimentos a la palabra, o sea, la leche. Y continúa el autor de Hebreos y termina con este versículo de 5:14, va a continuar en el capítulo 6 mostrando cómo ciertas experiencias religiosas no nos aseguran nuestra salvación. Pero eso es para otro día, otro tema. Entonces vemos en estas bienaventuranzas el por qué somos dichosos ante las adversidades, ante lo contradictorio. Pero eso va perfeccionando. Eso me hace recordar Efesios 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Si bien la palabra ahí en griego no es teleios, nos da la misma idea o nos ayuda a entender el por qué las pruebas producen paciencia y la paciencia tiene su obra completa, perfecta, madura. ¿Cuándo qué? Cuando soportamos con paciencia las pruebas, las adversidades. Ahí aparece una segunda característica para propósito, ¿verdad?, que sea, hay perfectos y cabales. Esa palabra cabales también en griego da la connotación de completo por todas partes, una llenura total. Esa es la idea de la palabra cabales en griego. Vamos al versículo 4, pero al final, si aunque falte cosa alguna. Qué interesante esto, ¿no? Si que os falte cosa alguna. Y este versículo sacado fuera de contexto para los traficantes de la fe, para los predicadores de la prosperidad, sería una joyita.
como dicen los argentinos. Pero nosotros no estamos sacando la palabra fuera de contexto y vamos a qué significa esto sin que os falte cosa alguna. Y bueno, dentro del contexto no nos faltará el gozo en medio de la prueba, no nos faltará la paciencia ante lo prolongado de las adversidades y no nos faltará la fe ante el fuego de la prueba. Dice primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si algo, cosa extraña, os aconteciese. Mire, si no, todo lo contrario, gozaos por cuando soy participante de los padecimientos de Cristo, propósito, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Otra vez la idea de gozo, de alegría en la adversidad, en la prueba. Qué difícil es esto, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos pasado realmente situaciones difíciles que lo que han salido de nuestros ojos han sido lágrimas, donde sonreír es muy difícil. Pero cuando acá habla de gozo no habla de un estado eufórico, ¿verdad? De estar saltando, de estar cantando, ¿verdad? Esa vieja canción, no puede estar triste el corazón que ama a Cristo. Y en realidad eso es una verdad medias. Porque la Biblia habla claramente en 2 de Corintios de la tristeza de Dios para arrepentimiento y la tristeza del mundo para muerte. O sea que vamos a pasar momentos difíciles. Vamos a pasar momentos en que nuestro corazón se va a entristecer. Pero acá cuando habla de gozo está hablando de la esperanza. Aunque estamos tristes hoy, aunque estamos sufriendo hoy, aunque estamos derramando lágrimas hoy, nuestra esperanza no está en el hoy. Nuestra esperanza está en el mañana. Nuestra esperanza está en esa redención futura, como dice aquí el apóstol Pablo, para que también en la revelación de su gloria, en su segunda venida, os gocéis con gran alegría. Cuando entendemos lo que el Señor está hablando a través del apóstol Santiago, entendemos cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento. Siempre surge una pregunta: ¿dónde está Dios cuando yo sufro? Y la respuesta la encontramos en Mateo 5:4. Él está consolando. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque ellos serán consolados. Él está consolando, Él está fortaleciendo. Nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que tener paciencia, nosotros tenemos que dejarnos que Él nos madure en el proceso de crecimiento, en el proceso de maduración. Nosotros tenemos que dejar que Él nos madure. Y el oro, como ya lo hemos hablado, se prueba, se purifica a través del fuego. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5, para ir concluyendo esta pequeña reflexión de este día. Este ha sido un versículo también que se ha dicho tanta cosa y vamos a tratar de ver la esencia del versículo para poder entender. Para eso tenemos que tener claro el contexto, ¿verdad? Santiago termina en el versículo 4 diciendo: sí, que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ese ahí, si alguno, en el griego hay un pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es la acción, la actitud que tú y yo tenemos que tener? Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Si alguno, aquí pareciera una posibilidad de tener o no tener sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, tenemos que entender que sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es cómo yo aplico ese conocimiento. Entonces la idea aquí, si alguno no llega a la talla de la sabiduría necesaria, acá hay una figura, en el griego hay una figura bancaria, ¿verdad? Es quedar corto, en este caso sería quedar corto de sabiduría. Nosotros tenemos esa expresión, ¿verdad? Cuando vamos con X cantidad de dinero a comprar algo y no nos da y decimos quedamos cortos. Bueno, esa es la idea en griego aquí. Y no quedar corto meramente de conocimiento.
sino del uso práctico de ese conocimiento. Si nos da sabiduría ante las pruebas, claro que el Señor nos da, pero acá nos está dando una herramienta, nos está dando la oración. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, queda corto en cómo poner en práctica el conocimiento, por ejemplo, que estamos adquiriendo hoy, ore al Señor, pídale a Dios. ¿Y cuál es la promesa? El cual la da a todos abundantemente, a todos, judíos y griegos, gentiles, etcétera, etcétera, a todos abundantemente y sin reproche les será dada. Es una afirmación, hermanos. Ahora pensemos un poco dentro de la cláusula del versículo 4. Si aunque falte cosa alguna. Bueno, si entendemos literal que cuando nosotros entendemos el proceso de la prueba, lo soportamos con fe, con paciencia, con gozo, con esperanza. Pero acá tenemos que ver una cosa, sin que os falte cosa alguna. Si en ese momento en que el lector está recibiendo este mensaje, entiende que le está faltando sabiduría, que está corto de sabiduría para la situación que le está sobrepasando en su capacidad, en la prueba que lo tiene sofocado, ¿verdad? Que tiene limitado el poder de tomar buenas decisiones. Si entiende que esa es su situación, inmediatamente tiene que hacer algo. Pedirle a Dios sabiduría. Y automáticamente, cuando lo hacemos con fe, como vamos a ver en el versículo 6 y 7, cuando pedimos sin dudar nada, entonces ahí está la promesa que automáticamente Él va a dar abundante sabiduría para que nosotros podamos salir de esa diversidad de pruebas, podamos salir victoriosos del fuego de la prueba. Puede faltar la sabiduría, pero no podemos excusarnos o justificarnos en eso. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo justificarme de que no tuve la suficiente sabiduría para pasar por una prueba específica? Porque tenemos la herramienta. No hay necesidad de no tener sabiduría. ¿Por qué? Porque si oramos, el Señor nos está prometiendo que la va a dar abundantemente. Ella se obtiene a través de una oración creyendo en su promesa. ¿Cuál es su promesa? El cual la da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Afirmación. Entonces, en este día podemos ver cómo el apóstol Santiago o Jacobo, que los mismos son los mismos nombres en hebreo y en griego, está tratando con esta comunidad de cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo ejecutados, que están siendo maltratados, que están siendo confiscados sus bienes, sus tierras, su ganado. Como en medio de toda esa situación nosotros tenemos que tener actitudes de fe. Hemos visto en el versículo 2 que ante la diversidad de pruebas o diversas pruebas, una actitud de gozo. Hemos visto en el versículo 3 que la virtud de las pruebas, el propósito de las mismas, es la paciencia. Hemos visto que esa paciencia madura, ese fruto, en el proceso se va perfeccionando, perfectos y cabales, como vimos en el versículo 4. Ahí nos muestra el proceso completo, pero ahora hemos visto en el versículo 5 la fuente de sabiduría abundante a través de la oración. Para concluir, en cuanto a nuestra falta de sabiduría, de manejo ante las pruebas que nos sobrepasan, tiene que surgir una oración pidiendo sabiduría. Pero el versículo 6, Santiago 1:6, pero, conclusión adversativa, pero pida con fe. No es simplemente pedir, Señor, te pido sabiduría, amén. No. La oración, las palabras que yo confieso con mi boca, tengo que creerlas con mi corazón, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10. No es simplemente orar al aire, no es simplemente hacer una oración así nomás.
es una oración que debo de creer. Pero el que pida con fe, no dudando nada, y hay una explicación, porque el que duda es semejante a la onda de mar que se arrastra por el viento y es echada a una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, ¿cómo? Que ore dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. Hemos visto que las pruebas, la diversidad de pruebas, producen paciencia, esperanza, fe. Y si en medio de esa situación perdemos un poco el control y no sabemos cómo continuar, entramos como aquellos discípulos en Mateo capítulo 8 en una desesperación porque la tormenta no termina. Tratamos con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría de cruzar ese mar en tempestad. Pero ¿qué le faltó a aquellos discípulos? Le faltó lo que Santiago nos está enseñando en estos últimos 2 versículos 6 y 7. Le faltó fe. Conocemos la historia, despertaron al maestro, el maestro se levanta, reprende la tormenta, se hace bonanza, y mirando a su discípulo le dice, hombres de poca fe. Así que en este ciclo de la vida, donde vamos a pasar diversas pruebas, diferentes magnitudes, situaciones, algunas desbordantes como la historia que acabo de nombrar, tú y yo tenemos que tener esta confianza, ser perseverantes en nuestra fe, firmes en nuestra fe. El ciclo que nombra ahí en el versículo 4 de este capítulo, sin que os falte cosa alguna, se completa con la oración de fe, pidiendo, no que la prueba se termine, sino que nos dé la sabiduría para soportar y la madurez para atravesar a través de ella. Podemos orar muchas veces pidiendo, Señor, que la tormenta se termine. Pero si la tormenta es una clase más del Señor para enseñar a nuestra alma y hacer que nuestra fe crezca, entonces la tormenta tiene un propósito. Se termina la tormenta, se termina la clase. Se termina la enseñanza, se termina aquello que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. No pidamos que la tormenta se termine. Pidamos que el Señor nos dé sabiduría para atravesar a través de ella con paciencia, soportar con fe, para que sigamos madurando y creciendo en el Señor. Que podamos pasar a través de las tormentas con gozo, con esperanza, con paciencia, soportando con alegría. Que nos dejemos perfeccionar, completar esa obra que comenzó en nosotros, como dice Filipenses 1:6. Y si en ese proceso nos falta sabiduría, oremos sin dudar, que Él dará abundantemente la sabiduría para atravesar a través de las dificultades. Que el Señor te bendiga en este día, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Reflexionemos, hermanos. No estamos en los tiempos de Nerón, no estamos como occidentales, como buenos orientales de la República del Uruguay, no estamos en medio de persecución, no hay un Nerón, no hay un Tragano, no hay distintos emperadores que persiguieron a muerte, ¿verdad? No hay un Nabucodonosor, no tenemos esos, ni un faraón, no tenemos esos enemigos aquí donde nosotros estamos viviendo. Pero la prueba está. Y a veces nuestra inmadurez no nos permite ver la bendición de la prueba. Nadie quiere pasar por momentos de dificultad. Pero si somos maduros y cabales y hemos entendido la palabra de hoy, veremos las pruebas no como un tiempo de tortura, un tiempo de sufrimiento, sino como un tiempo de aprendizaje, donde la sabiduría sin duda hace parte. Que el Señor te bendiga. Les mando un fuerte abrazo de Rivera para Canelones, ahí para la iglesia de los Nazarenos. Señor bendiga tu vida, tu familia, y siempre mis oraciones. No se olvide de orar por mí, y será hasta la próxima vez que el Señor nos dé la oportunidad de compartir una palabra más con ustedes.
Bendiciones.